Oye. Hermanos, hoy no desayunaron, dice. Gloria a Dios, qué bueno. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 34. Salmo 34. Verso 14. Salmo 34, verso 14. Gloria a Jesús, qué bueno Dios. Salmo 34, 14. ¿Lo encontró? Bueno, póngase de pie un minuto nada más. Menos quizá le va a tomar ahí leer la palabra del Señor. Este versículo 27 del Salmo 34. También usted ahí en casita, póngase de pie. O ahí en el trabajo, donde quiera que esté. Póngase de pie 30 segundos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Lo leo de nuevo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad sobre nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Aunque nosotros por momentos no somos tan fieles, tú permaneces fiel. Gracias por esa bondad maravillosa, por ese amor tuyo, por esta palabra bendita que hoy va a continuar bendiciéndonos en esta celebración. Gracias por esa palabra que tú penetrarás en nuestro corazón y se quedará ahí para hacer una obra especial en nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús, bendecimos estos minutos, bendecimos a cada persona que va a compartir con nosotros ahora estos momentos, lo bendecimos en el nombre de Jesús y que la gloria tuya caiga también sobre aquellas personas que en los días futuros van a recibir esta palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar de pie, hermano. Puede sentarse. Bendito Dios. Dice que me quedé yo pensando y preguntándole al Señor estos días, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me pides que hable esto? Porque yo soy de los que creo que la palabra es para mí antes que para ustedes. Cuando yo cuando estoy pensando, se me está viniendo una idea, primero la palabra, decía un pastor y me gustaba eso, aunque se oye feo, ¿verdad? Golpea mi vida para después venir a trasladarla a la iglesia. Entonces, lo que me dijo el Señor es esto y yo se lo digo ahora a usted. Tómelo de la mejor manera, tómelo de Dios. No te alejes de Dios. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Por qué el Señor me está diciendo eso y por qué Dios quiere que yo le comparta esto? No te alejes de Dios. Posiblemente hoy estamos muy cerca, posiblemente hoy estamos muy tomados de la mano de Dios, pero Dios tiene en su vista su futuro, mi pasado y su presente y mi presente. Él sabe qué es lo que va a acontecer mañana en mi vida, el otro mes en mi vida, dentro de 20 años en mi vida o dentro de 60 años en mi vida. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Y entonces hoy me está advirtiendo, a tiempo la palabra está viniendo y me dice, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Y alejar es una palabra un concepto que usted y yo conocemos. Y fíjese que es bien, un poco chistosa la definición que da el diccionario de esto. Lo busqué y dije yo, a ver, ¿qué me dice? Además de lo que yo entiendo por alejar. Pero me quedé igual. Dice que alejar, y yo lo tuve que cambiar aquí porque decía alejar, decía la misma palabra del diccionario. Yo le puse poner distancia o más distancia a una persona o a una cosa. Eso es alejar. Aléjate. Quiere decir hay que poner distancia o más distancia de la que ya tengo. Eso es alejar. También hay otro concepto sobre alejar que es un poquito más ya, ¿qué diría yo? No espiritual, sino más mental, psicológico. Y dice que alejar es quitar una cosa del pensamiento propio o del de alguien. Alejar, dice, aleja esos pensamientos. Quítalo y aleja esos deseos de ti. ¿Verdad? Entonces alejar, dice, es quitar una cosa o pensamiento propio o del de alguien. ¿Verdad? Entonces, hay dos cosas de las cuales podemos alejarnos y es lo que vamos a ver esta mañana. Dos cosas de las cuales usted y yo podemos alejarnos y una de las que podemos alejarnos y debemos alejarnos es del pecado. Alejémonos del pecado. Hermano, pero me está ofendiendo porque usted está diciéndome que quizás estoy yo en pecado. No,
Alejémonos del pecado porque el pecado está ahí enfrente mía, se está parando enfrente de mí, se está acercando a mi vida y ¿qué es lo que tengo que hacer? Es alejarme, poner distancia entre eso y yo. Eso es alejarme. Entonces, alejémonos del pecado, podemos alejarnos de las cosas malas. Yo siempre recuerdo cuando era pequeño, no hagas cosas malas, era la recomendación de mamá y de papá. Pórtate bien. Yo a veces le digo a mis hijos, pórtense bien. O sea, no hagan cosas malas, aléjense de las cosas malas. Por lo menos en nuestra cultura, ¿no? El Salvador, nuestra cultura latina, se nos dicen, aléjate de las cosas que son incorrectas. Allá por Europa no importan muchas cosas. ¿Verdad? En Europa, por ejemplo, los países bajos que le llaman, allá todo es playa como nosotros decimos aquí, no importa lo que la gente haga. Incluso ayer estábamos escuchando una frase ahí en un anuncio que está saliendo por televisión. Sé como tú quieres ser. Sé lo que tú quieras hacer. Así dice el anuncio. Entonces, ¿qué cosa más tremenda? Porque por naturaleza nosotros queremos hacer cosas malas. Pero la palabra de Dios hoy nos dice, Dios nos está diciendo hoy, aléjate de las cosas malas. Pon distancia entre tú y las cosas malas. Aléjate de las malas compañías. Aléjate de aquellas personas que no te ayudan, que no te benefician. Muchas veces la persona me puede caer muy bien, pero cuando empiezan a argumentar costumbres, a decirme cosas, a compartirme o a insinuarme que tengo que hacer cosas que no son convenientes para mi vida, yo debo de poner distancia sobre esta persona. Debo poner distancia sobre esta persona. Decía una vez un señor que ya murió, venite Cipote, me decía, yo tenía quizás como unos 2 años de haber empezado a trabajar. Cipote me dice, acompáñame, tengo ganas de ir a echarme un trago. En ese momento yo ya había aceptado al Señor y para mí solo el olor a trago era horrible, era nauseabundo. Entonces, no, le dije que yo ya no tomo. No, hombre, no vas a tomar, solo vas a comer. Es que no quiero comer solo, me dijo. Pero ¿a dónde iba a comer? No iba a comer a un restaurante donde no servían trago. Él iba a comer en un restaurante donde servían el trago. Y antes que la comida se echaba el trago. Alejar, poner distancia. Y muchas de las personas que eran amigas mías y que parecía que me estimaban, que no eran cristianas, se empezaron a alejar de mí hasta hacer burla de mi persona porque estaba poniendo distancia. Debemos de alejarnos de aquellas personas que aunque pretenden ser buenas amigas nuestras, no nos aconsejan bien, no nos ayudan a nuestro bienestar, no nos bendicen. Debemos poner distancia de aquellas personas también que nos invitan a tener malos negocios. Mira, participa de este negocio porque este negocio te va a dejar grandes ganancias, pero son negocios fraudulentos, son negocios donde se comercian cosas que no sirven. Entonces están prácticamente estafando a la gente y por supuesto que nos van a invitar a ser parte de ellos porque mientras más gente está alrededor de ellos, más ganancia hay para ellos. Distancia. Hay que saber, entender y escoger las personas con quien vamos a hacer negocio. Y cuando no es segura una persona con la que vamos a establecer un negocio o no se ve muy bien el negocio, distancia. ¿Cuánta gente hoy la están persiguiendo? Y usted puede ver en las redes sociales y en las noticias, llevan a la cárcel a este, llevan a la cárcel al otro, llevan a la cárcel al otro y meten preso a aquel y están metiendo preso a un montón de gente. Porque quizás en un principio no era su intención estar involucrado en esos accionarios por los cuales los están metiendo presos, pero llegó un momento en que se metieron. Y cuando uno se mete, aunque no haya hecho nada, si usted me ve, por ejemplo, que yo estoy entrando en una cantina, usted va pasando por San Salvador, anda comprando y de repente usted me ve que yo entro a una cantina, ¿qué es lo que puede pensar? El hermano va a evangelizar al barista, ¿verdad? Va a evangelizar a los bolos que están ahí. Lo que usted va a pensar es que yo voy a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Distancia, aléjate de las prácticas que nos hacen daños, esas costumbres que antes teníamos y que no nos benefician, que no nos ayudan, de aquellas cosas que nos quieren inducir también a que las hagamos y no nos ayudas. Alejémonos de eso, de los sitios peligrosos. Hay lugares que son peligrosos. Físicamente hablando y espiritualmente hablando, son lugares peligrosos, aléjese de ellos. Mira, a mí me impresionó, fíjese. Fuimos una vez del trabajo, nos llevaron, vamos a conocer las antenas, me dijeron.
nunca había ido al Boquerón. No sé si usted ha ido al Boquerón, conoce ese hoyo que está en el volcán de San Salvador, que se llama, le dicen Boquerón. Es un precipicio enorme. Creo que tiene más de 1 kilómetro, casi 1 kilómetro de profundidad, ¿no? Y uno se para a la orilla y eso es profundo y casi vertical el precipicio ese, ¿no? Entonces las antenas del lugar donde yo trabajo están a la par de ese hoyo, pegadito, como unos 50 metros, a lo sumo, unos 100 metros de distancia del hoyo ese. Y entonces dijo el que era gerente técnico en ese tiempo, que era una persona bastante mayor, bastante atrevida también. Venga, dijo, vamos a conocer el Boquerón ese, dijo. Ustedes no van a venir a ver solo este hierro. Venga, vamos a conocer, y nos llevó. Y a la orilla del hoyo había una piedra lisa, así como digamos, este es el hoyo y aquí está la piedra, en la mera orilla. Y entonces dijo él, hey, no se acerque, le dijo mi jefe, ¿verdad? No se acerque, es peligroso. ¿Qué peligroso va a ser, hombre? Le dijo, se paró en la piedra. Mire, no es peligroso. Y todo bien asustado, ¿verdad? Y uno nos tuvimos todavía por orgullo el valor de acercarnos a ver el hoyo, pero mi jefe dijo, vení, hombre, le dijo, acércate. No, le dijo, mientras más lejos, mejor, le dijo. Nosotros a veces, espiritualmente hablando, vemos el peligro, pero no nos alejamos de él. Vemos el peligro y creemos que lo podemos dominar. Vemos el peligro y creemos que lo podemos controlar. Y no nos alejamos del peligro. Dice, aléjate de los sitios peligrosos. Si usted ve que hay un orificio, no se meta a ver qué pasa. Mire qué increíble es en esos videos que los ponen en las redes sociales, cuando la gente va caminando y la tierra se hunde. Qué impresionante. Y a veces nosotros vemos que el hoyo está ahí, nos vamos acercando a ver qué tan profundo es el hoyo, nos podemos ir adentro del hoyo. Es que eso es un riesgo, así que aléjese de los lugares peligrosos, aléjese de los sitios peligrosos, aléjese de las conversaciones necias. ¿A qué se refiere con eso de necio? Necio es una palabra ofensiva, de las palabras más ofensivas que hay, pero nosotros la usamos bien normal, ¿verdad? Le decimos al niño, niño necio, no seas necio, le decimos a cualquier persona. La misma Biblia dice, no digas necio a tu hermano, no le digas necio, porque necio es peor que bobo, peor que tonto. No lo digas. Necio es aquel que sabe que ya se pegó y se vuelve a dar, ¿verdad? Aquel que ya se hundió y se vuelve a hundir, aquel que sabe que lo están golpeando y vuelve a llegar para que lo sigan golpeando. Es una persona necia, entonces es peor que un bobo. Entonces necio es una palabra bien ofensiva. Entonces dice, no seas necio, aléjate de esas conversaciones necias, esas conversaciones que no te llevan a nada. Conversaciones que tratan de poner en tela de juicio la palabra del Señor, conversaciones que tratan de volver todo lo espiritual en natural, aquello que nos quiere decir que Dios es creación mía y que Dios no creó a nada. Ay, entonces viene la pregunta muy inteligente que dice un pastor que estaba viendo yo al Papa, que decía, un niño me hizo una pregunta, y los niños hacen preguntas difíciles, y la pregunta que el niño le hizo fue, dígame usted, Señor, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Qué hacía Dios? Si antes de crear el mundo, ¿qué hacía Dios? Y es de las respuestas que me parecen bastante sabias de este tipo de personas, porque dice que le dijo, yo le contesté lo que les voy a decir ahora a ustedes. Dios estaba amando. ¿Cómo podemos entender a quién estaba amando Dios? A los ángeles, está bien, ¿verdad? Estaban, porque Dios es amor. Entonces hay mucha gente que trata de decir, no, es que la naturaleza es una evolución espontánea. Si no, dicen, vea usted, deje una bolsa de basura con desechos ahí orgánicos que se descomponen, ¿y qué es lo que va a tener a los días? Gusanos. ¿Acaso hay gusano que se apareó con otro gusano para tener gusanitos? No. No lo hay. Entonces dicen, ya ve, ese es un ejemplo de evolución espontánea. Porque Dios no es que ha hecho las cosas evolucionaron y el mundo se hizo solo. Y usted y yo somos una creación por accidente, accidental, de la casualidad. Nuestro organismo funciona tan perfectamente por casualidad. No es que hubo una mente superior que creó el funcionamiento del organismo. No, es por casualidad. Todos nuestros órganos están funcionando de la manera perfecta que lo hacen por casualidad. Alejémonos de conversaciones necias.
de aquellas conversaciones que solo tratan de llevarnos a malentender las Escrituras o a llegar a creer que tengo la interpretación única de las Escrituras, la verídica, y todo el mundo está equivocado y yo estoy en la verdadera luz. Alejémonos de conversaciones necias que no nos llevan y que no nos acercan a Dios. Hay que alejarnos del pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer del pecado? Yo no soy un cobarde al pecado, yo lo enfrento en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que hizo un hombre que estaba bien cerca de Dios y totalmente convencido de que antes de deshonrar a Dios, él no lo podía concebir? Estamos hablando de José. ¿Qué es lo que hizo cuando el pecado se le puso enfrente y él sintió que no lo iba a poder vencer? Corrió, salió corriendo. Ah, qué cobarde, ¿verdad? Yo lo hubiera enfrentado, hubiera reprendido. Corrió, esa es la mejor solución, la solución más fácil, correr. El pecado se acerca, el pecado se nos insinúa, el pecado nos quiere conquistar. Huyamos. Como decía aquella caricatura, ¿verdad, hermana? Quizás usted la vio. Decía, huyamos hacia la derecha, decía era un león, ¿verdad? Huyamos hacia la derecha. Y salía corriendo porque aquí a la izquierda estaba el peligro, ¿verdad? Huyamos, corramos, escapemos. No permanezcamos cerca del pecado. ¿Qué podemos hacer hacia el pecado? Escondernos del pecado. Mire, David sentía de seguro su cuerpo, su mente, su corazón. Sentía aquella adrenalina que se le alborotaba por matar al rey Saúl. Pero ¿qué es lo que hacía? Se escondía en las cuevas. Y cuando Saúl se entraba ahí, él a la cueva, él lo miraba y decía, y todos matarlo, y el Señor lo ha puesto entre... Ay, no puedo, es el ungido del Señor. Y se mantenía escondido. Qué fácil hubiera sido para él, y usted hubiese sido aplaudido, y quizá lo hubieran cargado en hombros y hubieran entrado a la ciudad de Jerusalén como victoriosos. Pero él sabía que tocar el ungido de Jehová era un pecado. No podía tocar a esa persona que Dios le había ungido como rey de Israel. Y aun cuando él ya había sido ungido como rey de Israel también, él no podía sobrepasar la autoridad que Dios había delegado en aquel otro hombre. Y entonces se escondía. Y cuando aquel hombre llegaba, no peleaba con él, se escondía. No nos enfrentemos al pecado. Lo más seguro es que usted y yo podemos perder. Entonces mejor corramos, mejor escondámonos, dejémoslo pasar, que se vaya a lo más lejos. Decía un señor que nos daba una clase de seguridad industrial. Ustedes ven esos camiones que andan cargando tambos de gas, dijo. Y ahí ven que hay 2 o 3 personas que van sentadas en los tambos bien felices, dijo. Esos hombres están sentados sobre una bomba. Esos hombres van sentados sobre una bomba. Esos tambos estallan, esos hombres no quedan, pero ni las uñas de ellos, ¿verdad? Y cuando usted vea uno de esos camiones que llevan combustible o llevan gas, dijo, en las carreteras, estaciónese y déjelo que se vaya por lo menos 5 kilómetros adelante. Porque si ese camión estalla, son 4 kilómetros a la redonda que sufren las consecuencias del estallido. Aléjese del peligro, dice. Pero ¿qué hace la gente? Va feliz ahí hasta que una van hasta bailando encima de los tambos de gas. Y otros compitiendo con ellos, va a ver quién gana el derecho de vía. Alejémonos, corramos. Vemos el pecado, alejémonos. Por eso leíamos en el Salmo, apártate del mal, haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. En el Salmo 34, 27 completa, me encanta este complemento que dice el salmista. Mire, dice lo mismo al principio, apártate del mal y haz el bien, pero la parte final del 27, capítulo 34 de los Salmos dice, y vivirás para siempre. Si te apartas del pecado, ¿qué es lo que va a suceder? Vivirás para siempre. Eso es lo que dice. Y eso es lo que nosotros buscamos. Ayer decía mi nieto, abuelito, juguemos, me decía. Juguemos que estamos en vida eterna, me decía. Estamos en vida eterna, gritaba en el centro comercial. Estamos en vida eterna. Le decía, no grites, abuelito, si estamos en vida eterna, estamos en vida eterna. No, le digo, si todavía estamos aquí. No, abuelito, estamos jugando, estamos en vida eterna. Para estar en vida eterna hay que hacer el bien y alejarnos del pecado.
Hay que poner distancia entre el pecado y nosotros. Hay que cerrarle la puerta a la posibilidad del pecado que nos conquiste. Hay que cerrar nuestros oídos a las palabras que nos invitan al pecado. Hay que cerrar nuestros ojos a aquellas ventanas que se abren para enseñarnos, mostrarnos el pecado. Hay que cerrar nuestra boca para que de nosotros no salga algo pecaminoso que pueda dañar o destruir a otra persona. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que tú lo controlas, no creas que tú lo sabes, no creas que tú conoces la forma ideal de poder vencer al pecado. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, dice. Tenle temor a Dios, o sea, respeta a Dios, obedece a Dios, sigue a Dios, escucha a Dios. Quiere decir, no es tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Es oírle, seguirle, buscarle, obedecerle. Teme a Dios, eso es temer a Dios. Y apártate del mal. Apártate del mal. Entonces, aléjate del mal, pon distancia, pon distancia. Pero también podemos alejarnos de Dios. Podemos alejarnos del pecado, pero también podemos alejarnos de Dios. Y eso es muy común en este tiempo. Y hasta la gente que se aleja de Dios se la pinta de ser muy inteligente porque lo ha hecho. Podemos alejarnos de Dios. Y cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos al enemigo, al pecado. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables somos, nos debilitamos. Y el enemigo tiene oportunidad de doblegarnos cuando estoy más lejos de Dios. Mientras más lejos estoy de Dios, yo soy más débil y el enemigo puede atraparme. Mientras más lejos nos ubicamos de Dios, más difícil es oír la voz de Dios. Más difícil es oír la voz de Dios. ¿Y la hermana Zoilita qué se hizo? ¿Se fue? Hermana Zoilita, venga hermana Zoilita. La hermana Zoilita nos va a enseñar algo, ella tiene mucha sabiduría. Venga hermana Zoilita, venga. Venga hermana Zoilita. Hermana Zoilita me ama mucho. ¿Sí? Así, ok. Y yo la amo mucho. Y entonces nos gusta estar cerca. A mí me gusta estar cerca de ella. Y cuando vamos en la calle, yo la llevo así. Ella me dice, espérate que me voy mareando. Y yo le digo, no, pues aquí te detengo. Y ahí la tengo. Bien cerca. Mientras más cerca estoy de ella, más fácil es que oiga mi voz. ¿Verdad? Ella puede oír todo lo que le digo. Y yo le puedo hablar bajito, suavecito. Al oído le puedo hablar suavecito. Y ella siempre va a oír. Usted no va a oír lo que yo digo, pero ella sí. Escuchó lo que le dije. ¿Sabe qué le dije? Págame los 2 pesos, le dije. Nah. Aquí está esa hermana Zoilita. Pero cuando la hermana Zoilita decide alejarse de mí, le va a ser difícil oír mi voz. Y yo voy a tener que gritar. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo con nosotros. Comienza a gritar. Dios nos está gritando, no te alejes de mí. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero que estés así y que Dios solo tenga que decir. Ajá. Porque estoy tan cerca que no necesito que Dios me grite, que no necesito que Dios me sacuda. Atento, óyeme. A veces le decimos, atención, ahí el que está en la última fila, aquí. Porque estamos distraídos y estamos tan lejos que muchas veces no escuchamos. Por eso es que algunos pastores lo dicen malamente, porque lo dicen hasta como forma de burla. No, el que se sienta cerca de la puerta es que ya va para afuera. Eso es lo que dicen muchos. A mí no me gusta esa expresión porque no es cierto. Pero muchas personas prefieren estar en el parqueo de los templos y no estar adentro de la iglesia. Afuera del parqueo no se escucha tanto lo que se está hablando adentro, se escucha más lo que está sucediendo afuera. ¿Dónde es mejor estar? ¿Cerca del lugar donde se está hablando la palabra de Dios o lejos del lugar donde se está hablando la palabra de Dios? ¿Dónde es mejor estar? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? Mientras más nos alejamos, si yo quito el micrófono, no va a ser tan fácil que ella escuche. Y si yo no la estoy mirando, ella ahorita no sabe lo que estoy diciendo. Estoy diciendo cosas que no sabe, puedo estar hablando mal de ella. Pero no, que me pague. ¿Oyó lo que dije, hermana Zoilita? No, yo. Estábamos lejos. Y si yo le digo a hermana Zoilita, váyase allá
al lavadero y yo quito el micrófono, ella no va a escuchar lo que yo comienzo a decir, si no es que grito. Entonces, pues mientras más nos alejamos de Dios, más difícil es oír la voz de Dios. Entonces por eso decimos, es que en esta iglesia no hay fuego. Gracias, hermana Solita, Dios la bendiga, hermano. Es que en esta iglesia no hay fuego. ¿Ha escuchado usted a algunos cristianos decir eso? Es que mire, yo mejor me voy de esta iglesia porque aquí no hay fuego. Qué aburrido. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Porque el fuego no debe estar afuera, debe estar adentro de nosotros. Debe estar adentro de nosotros. Amén. Qué bonito es cuando los hermanos comienzan a alabar al Señor y comienzan a aplaudir. Y nadie más está aplaudiendo, pero no se aburre, ¿verdad, hermana? Dale las palmas porque lo está disfrutando. Qué aburrido, ¿verdad? En esta iglesia, no, las canciones todas raras, las que cantan, ¿verdad? No nos hemos fijado en lo que estamos cantando. Porque nos gusta, párese, brinque, ahora para allá, ahora para acá. Como que si fuera una clase de aeróbics, ¿verdad? Ahí sí hay fuego. El fuego debe estar adentro de nosotros. Es que a la iglesia no venimos a encendernos, a la iglesia venimos a sacar el fuego que hay en nosotros para tratar de calentarnos con los demás hermanos que estamos a la par. Pero no es que, no, yo me siento frío, voy a ir a la iglesia a llenarme. No, hombre, venga a sacar lo que tiene dentro de usted. Qué triste que tengamos que venir a la iglesia a llenarnos. Quiere decir que toda la semana ando vacío, ando hueco. Pero la presencia de Dios tiene que estar en mí siempre. Siempre tiene que estar la presencia de Dios en mí. Aquí no siento nada en esta iglesia, no siento nada. Es que ahí empieza una, pero no siento nada. ¿Quién está dentro de ti? Porque puede haber una sola persona y nadie más y empezar a llorar y empezar a gemir y empezar a temblar y a sentir la presencia del Señor. Si el Señor está en nosotros. ¿Qué tan cerca estamos de Dios o qué tan lejos estamos de Dios? ¿Qué tan cerca estamos que podemos sentir su presencia? Mientras más cerca estamos, mientras la hermana Solita estaba conmigo, yo la podía abrazar y ya podía sentir mi abrazo. ¿Qué tan lejos me he ubicado yo de Dios que el abrazo de Dios no es perceptible en mi vida? ¿Qué tan lejos me ubico de Dios que me cuesta escuchar la palabra de Dios y entenderla y saber que me está hablando a mí, me está diciendo cosas maravillosas? No te alejes de Dios. Mientras más nos alejamos de Dios, menos sensibles somos a la voz de Dios. Es que a mí no me dice nada el Señor. Los hermanos testifican y dicen, Dios me habló y a mí nunca me ha hablado. Acércate a Dios. Para que puedas escuchar la voz de Dios, hay que estar cerca de Dios. Hay que hablar el lenguaje de Dios. Es que no, a mí nunca me ha dicho nada. Yo no sé cuál es el propósito mío en la vida. El propósito tuyo en la vida es que glorifiques a Dios. Y cuando tú comienzas a glorificar a Dios, tu vida refleja la presencia de Dios. Y donde quiera que andes vas a sentir la presencia de Dios. Yo sufría cuando mi niña Silma viajaba conmigo a visitar a mi madre en los buses. Ya le he contado que a ella le ha gustado cantar desde que tenía 3 meses. Ella cantaba ya, llorando cantaba en ese entonces. Pero yo iba en la ruta 31 que nos subíamos allí para la Sacamil. 5 minutos y ya estaba dormido, como era mi sana costumbre, ¿verdad? 5 minutos en el bus, dormido. Y mi hija cantando. ¿Quién como Jehová? Y todo el camino hasta allá, yo abría los ojos a medio camino y ella iba, ¿quién? Oh, me volví a dormir. Llegábamos a, papi, ya vamos a llegar. Vaya. ¿Quién? Padre. ¿Sabe lo que pasaba? Que en el corazón de esa niña estaba el deseo de glorificar a Dios, hombre. Pero qué cosa más triste cuando decimos, no, es que las alabanzas, es que es tan aburrida. Si el deseo de alabar a Dios está en su corazón, usted va a sentir rica cualquier alabanza. Sea una alabanza vieja, sea una alabanza nueva, se la pueda o no se la pueda, no la puede cantar porque no la ha memorizado. Pero escuche lo que la alabanza dice y cómo glorifica a Dios y glorifíquelo juntamente con los hermanos. Pero Dios tiene que estar, usted tiene que estar y yo tenemos que estar cerca de Dios para poder disfrutar la alabanza. Qué aburrida la alabanza de hoy, pues tan lejos estaba de Dios que no pude gozar la alabanza. Qué palabra la que nos dieron hoy, así es que no vino la hermana Priscila, para ella era, acércate a Dios que la palabra es para mí, para ti, para todos.
pero hay que estar cerca de Dios. En el libro de Job, capítulo 21, 14, dice aquellos inteligentes, ¿no? Dicen pues, decía Job, ¿no? A Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Eso dice la gente. No, hombre, a mí no me hablen de Dios, yo no quiero que me vengan a hablar de Dios. Háblenme de la ciencia. Yo soy de la ciencia, seguidor de la ciencia, del conocimiento científico. Ignoran que la ciencia viene de Dios y que no hay ciencia que no estudie la creación de Dios. Y que todo lo que la ciencia estudia y lo que el hombre puede transformar es la creación de Dios, lo que Dios hizo. Porque hasta hoy en el laboratorio no se ha creado, pero ni un simple gusano de la nada. No han puesto un tubo de ensayo con nada y a los 3 meses aparece un gusano. No existe eso. Tienen que poner algo de lo que Dios ya hizo para que se pueda transformar. ¿Dónde está la virtud de la ciencia? Si no puede hacer nada más que manipular las cosas que Dios ya hizo. Pero dice el inteligente, apártate de nosotros tú que hablas de Dios, porque no queremos el conocimiento de ese Dios. No lo queremos. Mientras más lejos me ubico de Dios, me siento más feliz. Ahora dígame si la gente sin Dios es más feliz. Podrán tener más comodidades que nosotros. Podrán manejar mejores carros, tener mejores empleos, ser empresarios, pero no son más felices que nosotros. No son más felices que nosotros. Saúl se alejó de Dios y usted sabe el final que tuvo. Sansón se alejó de Dios. Sansón y sus molleras, dice la canción, ¿verdad? Sansón se aleja de Dios y mientras más se alejaba de Dios, más se acercaba al pecado. Sansón había sido llamado para ser apartado para Dios. Nazareo le llamaban en aquel tiempo. No podía cortarse el pelo, no podía cortarse la barba, no podía tomar jugo de la uva ni sidra, no podía mezclarse con la gente impía, no podía tocar algo que estuviera muerto, no podía hacer, tenía que mantenerse íntegro. Ah, no, pero él ve una muchacha que no es de su nación y dice, y era prostituta para variar, y le dice, papá, esa es la que yo quiero, vayan a pedir la mano de ella. Pero mira, hijos, si hay esa es la que quiero. Empezó a creer que la fuerza estaba en sus manos, en sus puños, en su cuerpo. Y entonces se burlaba, no, sí, esto, así me van a poder atrapar, yo los voy a vencer, total, hagan lo que hagan, la fuerza está en mí, yo los voy a vencer. Orgullo, vanidad. ¿Y cómo terminó? Ciego y haciendo el trabajo de un burro. Dándole vuelta a una piedra que era de molino, trabajo de burro, trabajo de caballo, trabajo de bestias, sin ojos, sin poder ver. Se alejó de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, menos dependemos de Dios, porque Dios es respetuoso. Es que el problema que nosotros tenemos es que sabemos que Dios es respetuoso y que no me va a agarrar de las orejas y me va a llevar para la casa. Como hijos, en el tiempo antiguo, así pasaba, ¿verdad? Te dije que no anduviera, iba para la casa. Dios no hace eso. Dios nos dice, no lo hagas, pero no me obliga. ¿Sabe por qué? Porque no puede negar lo que Él dijo que usted y yo teníamos, y era libertad, libre albedrío. El día que Dios nos agarre la fuerza, nos amarre y nos lleve, no va a haber pecado en el mundo, pero nos dio libre albedrío. Usted y yo podemos tomar decisiones y eso Dios lo respeta. Y de eso nos aprovechamos nosotros. Y creemos que la misericordia de Dios es tan grande y va a ser, como dice la palabra, que es infinita. Sí, Dios me va a perdonar. Y entonces no importa lo que haga, total, yo voy a venir y voy a pedirle perdón a Dios. Y mañana me vuelvo a equivocar y vuelvo a venir otra vez a la tarde y vuelvo a pedirle perdón y Dios me va a perdonar, porque así dice la Escritura. Que Él es fiel y justo pero también dice que es justo. Y cuando usted y yo queremos jugar con Dios, Él sabe que nosotros estamos jugando y estamos aprovechándonos de las bondades de Dios. Dios siempre está cerca de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dice la Escritura, cercano está Jehová, Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
y salva a los contritos de espíritu. Aquellos que necesitan, que sienten que necesitan de Dios, Dios siempre está cerca. ¿Quién es el que se aleja? Nosotros. Dios está ahí, siempre está ahí. Nos alejamos nosotros porque no quiero oír mucho la voz de Dios. No quiero oír su palabra, porque yo sé que la palabra me va a decir no a las cosas malas que yo quiero hacer. ¿Y para qué le pregunto a Dios si sé que me va a decir no? Así que mejor me alejo de Él un rato, ¿verdad? Y cuando ya disfruté un poco aquí, voy a volver a acercarme, porque de todo modo la misericordia de Dios, el amor de Dios, Él me va a perdonar porque me ama tanto, ¿no? Dios está cerca de nosotros, nosotros nos alejamos. El Padre siempre permaneció en el mismo lugar. Y todos los días salía y se paraba en la montaña a ver el camino real por donde pasaban todos los viajeros, esperando que el Hijo apareciera un día. El Padre siempre está ahí, esperando que nosotros aparezcamos en el camino. ¿Quién fue el que se alejó? El Hijo. Dame lo que me aparte que me toca. Y cuando la tuvo, dice, se apartó y se fue lejos, a una provincia alejada. Se fue. ¿A qué fue? A sembrar, a hacer un negocio. No, a despilfarrar el dinero. Pero papá siempre permaneció en el mismo lugar. Quien se alejó fue el Hijo. ¿Y qué le tocó? Aguantar hambre de tal forma que hasta quería comer la comida que no era mala comida, pero no era para humanos, ¿verdad? La comida que le tiraban a los cerdos. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Quiero terminar con esto. Lo manifiesta a través de en su palabra, a través de una expresión de José. José está hablando con sus hermanos. Está tratando de hacer que sus hermanos dejen de llorar y de sentirse culpables por lo que hicieron a José. Y él les dice en Génesis 45:10: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Papá, habitarás en la tierra de Gosén, dijo, y estarás cerca de mí. Yo lo tomo. Dios me está diciendo, habitarás en la mejor tierra, en los mejores lugares, y estarás muy cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos y todo lo que tú tengas. Va a estar cerca de mí. Eso es lo que yo quiero, que esté cerca de mí. Y eso les decía José. Dios, lo que ustedes hicieron no fue una cosa que se les ocurrió a ustedes. Dios lo permitió para traerme a este lugar, para preservar la vida de nuestra familia. Así que ustedes van a vivir cerca de mí. Aquí yo soy el que manda en Egipto. Estarán conmigo en la mejor tierra de Egipto, la tierra más productiva, la tierra donde habían las mejores crías de ganado. Ahí van a vivir ellos. ¿Quiénes van a vivir? Ustedes, sus hijos y todas sus generaciones. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos cerca de Él. Lo decía a través de la boca de José. No sea nuestro mal. Y por eso es que aunque a veces no lo entendemos, nos hace caminar por rutas difíciles. Lo saca de Egipto y lo manda por el desierto, tomando rutas extrañas, cuando por el lado de arriba de Egipto pudiera haber llegado, dicen algunos, en una semana a Canaán, por un buen camino, por una buena tierra, sin ningún contratiempo. Pero Dios lo manda por el desierto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice, y luego que Faraón, Éxodo 13:17, dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, oiga lo que piensa Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. No se iban a regresar del desierto. Ahí, del pedacito de tierra ese que iban a recorrer, rapidito se hubieran. Encontraron a los filisteos y le mataron unos cuantos, regresamos a Egipto. Y fácilmente hubieran regresado. Pero del desierto, ¿cómo regresaban? No era fácil. Entonces dice Dios, les voy a poner difícil el camino para que no se vayan a regresar. Y entonces hay muchas cosas difíciles que nosotros enfrentamos, porque Dios nos permite pasar esos caminos para que no tengamos más oportunidad que clamar a su nombre y permanecer agarrados de la mano de Él. ¿Por qué nos pasan tantos problemas? ¿Por qué nos vienen enfermedades? ¿Por qué nos vienen carestías? ¿Por qué nos vienen tantas circunstancias difíciles?
porque Dios está queriendo que permanezcamos de la mano de Él, cerca de Él. Si la cosa fuera fácil, a cada rato entráramos y saliéramos del Evangelio. No costaría nada. Dios sería una frase escrita en un libro negro. Pero Dios dice, no quiero que se arrepientan cuando vean lo difícil. Cuando tengan la dificultad tendrán que clamar a mí y no tendrán la oportunidad de volver al mundo. Eso lo podemos así tropicalizar para nosotros, ¿no? Su palabra siempre está cerca de nosotros y en Deuteronomio 30:14 dice, y con esto cierro, porque muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca de ti. ¿A dónde? En la iglesia voy a ir a escuchar la palabra, ¿verdad? En la radio voy a escuchar la palabra. En la televisión voy a escuchar la palabra. Mire lo que dice, porque muy cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Ahí debe estar la palabra. En tu boca y en tu corazón. Muy cerca. Es que en la iglesia no nos enseñan. Es que en la iglesia no nos predican. Es que aquí no vienen a visitarme todos los días. Es que no hacen... Es que eso no es lo que hace al cristiano, no es lo que hace al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuándo dice Dios que está cerca la palabra de nosotros? Cuando está en nuestro corazón y cuando está en nuestra boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia de lo que hay aquí adentro es lo que sale por mi boca. Entonces, si yo no tengo mucha palabra aquí, ¿qué va a salir? Queja, lamento, echarle la culpa a los demás de lo que me está pasando, porque no hay nada de la palabra de Dios en mi corazón. Entonces dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es el propósito? Para que la conozcas, para que la enseñes, para que hables de ella, para que te pavonees diciendo que tú conoces la palabra, para que la cumplas, para eso. Para eso está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la vivamos. Y Dios dice, no te alejes de mí. Quiero que estés cerca. Quiero tenerte cerca. A ti, a tus hijos, a tus nietos y todo lo que tú tienes. Quiero que estés cerca de mí. Quiero que habiten cerca de mí. Así que mejor aléjate del pecado. Que mientras más te acercas al pecado, más te alejas de mí. Mire qué le pasó al siervo Lot. Con este recuerdo voy a terminar. El siervo Lot se para y está con Abraham y dice, mira, tus ganados son muchos, el ganado mío es mucho, nuestros siervos están peleándose entre ellos, no quiero que haya guerra entre nosotros mismos, somos familia. Entonces agarra tú para un lado y yo voy a agarrar para el otro lado. Tú dices, elige para dónde vas a ir, le dice Abraham a Lot. Elige para dónde vas a ir y yo voy a ir al lado contrario tuyo, para que no vayamos a estar otra vez ahí que tus cabras y las mías se mezclan y que tus hombres dicen que yo te las he quitado y que tú me has quitado las mías. No quiero eso. Entonces, ¿qué hizo Lot? Se paró, vio la llanura, vio que era verde, que estaba muy bonita y dijo, yo quiero ir para ahí. ¿Y qué vio Abraham para el otro lado? Puro desierto pelón. Pues bien, tú vas para ahí, yo voy para allá. Dice la escritura que Lot fue haciendo tiendas en todo el camino, pero no se quedó en el valle, no se quedó en la llanura, no se estableció ahí. Fue haciendo tiendas y quizás miraba y decía, allá está mejor, hacía otra tienda, allá está mejor, hasta que llegó enfrente de la ciudad, adentro de la ciudad de ser mejor y se metió a vivir en la ciudad. Ciudad que años después fue destruida por fuego, por pecaminosa. El pecado es atractivo. El pecado es atractivo. Y mientras más nos acercamos al pecado, más aburrido nos hace pensar que es Dios. Más aburrido nos hace pensar que es buscar a Dios y seguir a Dios. Mientras más nos acercamos al pecado, más inteligentes. Ahora sí voy a las mejores oportunidades. Y más bobos nos hace sentir por buscar a Dios. Alejémonos del pecado. Pongamos distancia del pecado. Y no nos alejemos de Dios. Ese es el consejo de Dios para nosotros esta mañana. Padre, te agradezco mucho por tu palabra. Gracias por ministrar mi vida, Señor, y por advertirme, Padre, que cuando el enemigo se pare delante de mí, yo tengo que correr, tengo que huir, no tengo que quedarme ahí a averiguar si lo venzo. Tengo que correr, tengo que alejarme, poner distancia, más distancia. Y mientras más me aleje del pecado, Señor, más me estaré acercando a ti. Ayúdame a permanecer cerca, Señor.
Háblame constantemente y permite que mi corazón esté dispuesto a oírte, a seguirte, a bendecir tu nombre, a sentir tu presencia, no importa la circunstancia que me rodee. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. En el nombre bendito de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga con abundancia, mi hermano. Gloria a Dios.